de este periodo. No se está actualizando en la página del Congreso del Estado. Ciudadanos Observando lo hizo también a inicio de esta semana, donde publicó en sus redes sociales que no había información actualizada en las páginas del Congreso del Estado. Nos dimos a la tarea de verificarlo el día de ayer y efectivamente el trabajo en comisiones no se está reportando en la página oficial del Congreso del Estado de San Luis Potosí y no nos quisimos quedar con el por qué, la duda del por qué no se está haciendo, y por eso invitamos al diputado Marco Antonio Gama Basarte, diputado por Movimiento Ciudadano. Bienvenido. ¿Qué tal? Muy buenos días, Erika. Muchas gracias por permitirme platicar contigo, con tu auditorio y, por supuesto, a tus órdenes en este importante tema. Diputado, acaban de rendir su informe de actividades y en él hablaban del compromiso con la transparencia. Sin embargo, ¿qué está pasando con la página de Internet, que a final de cuentas es una herramienta no solo para los medios de comunicación y las organizaciones de la sociedad civil, sino para los ciudadanos, para poder enterarse de qué están haciendo? Claro, mira, creo que es importante que una vez por todas, pues, porque hablo por el Congreso y sobre todo porque eso le interesa a las y los ciudadanos. Y desde la perspectiva que he visto que presenta tanto Ciudadanos Observando como Congreso Calificado, desde mi punto de vista me quedo con una palabra o una frase que tú dijiste ayer, que qué lástima y qué pena que no se estaba enterando de esto a la ciudadanía, pero también qué lástima y qué pena que estas dos organizaciones, sin argumentos, sin sustento, pues hacen declaraciones, sí, que a lo mejor tuvieron un buen impacto en el pasado y funcionó en ese sentido la forma en cómo se cuestionaba. Sin embargo, y tú no me dejarás mentir, bueno, no han presentado alguna prueba, algún sustento de sus dichos. Yo creo, y lo digo porque es importante en este tema y sobre todo para que pongamos atención en que de una vez por todas tenemos que poner remedio a este tipo de situaciones. Hay muchas, ¿verdad? Sí. Pero en este tipo es importante, lo primero, es a través tuyo, a través de tu medio, invitar a ambas organizaciones a la unidad de transparencia del Congreso. Porque si no, nos vamos a quedar en que solamente se dice o venimos y contestamos y no se soluciona nada, ni se ve nada de fondo. Creo que es importante entrar a los temas, así como tú lo haces y lo planteas y que me parece muy relevante. Vamos entrándole. Aquí está la unidad de transparencia en el Congreso, invitado el licenciado de la Garza, invitado el compañero Lupillo, para que estemos ahí, en el lugar de los hechos. ¿Por qué? Porque evidentemente es un tema que preocupa y por supuesto que sería un error del propio Congreso no estar en un tema tan fundamental que, aunque a nivel nacional se ha demeritado mucho el tema de la rendición de cuentas o transparencias, hay que hacer lo que tenemos que hacer aquí en San Luis. Nos dimos a la tarea de pedir una información que te la voy a dejar precisamente en la unidad de transparencia para la actualización. Y también le solicitamos precisamente el resultado que da la organización que revisa a los sujetos obligados, ¿no? Que es la SEGAIP. Y tenemos a grandes rasgos, ahorita vemos, porque ayer incluso el licenciado de la Garza mencionó una serie de rubros que se tienen que estar subiendo a la página, como bien lo mencionas, que aquí están. Estos son los rubros que tienen que estar. Ahorita esta información te la dejo para que la revises, claro, y la discutamos. Y aquí está el resultado de la evaluación de la SEGAIP. Si puedes revisar, donde la aprobación de la verificación habla de un 93% de la información que debe estar en las páginas de la propia SEGAIP y del Congreso. La información ahí está. Se me hace raro porque siempre he considerado que el licenciado La Garza y Lupillo también son objetivos, pero en esta ocasión creo que es importante pues llamar a todas las partes, pues para no estar entre si yo digo una cosa y es otra, porque es un tema fundamental para generar también confianza en el Congreso. Creo que se ha demeritado, pero pues se genera por este tipo de situaciones que no se aclaran o que no se dicen pues con todos los actores presentes, ¿no? Pero a ver, diputado, tú nos estás diciendo que el Congreso del Estado sí está cumpliendo con la ley de transparencia. No, que no así yo, lo dice la SEGAIP. No, yo lo digo. Aquí está la SEGAIP, que es el órgano indicado y autorizado para que lo diga. Aquí está, mira. Aquí quiero hablar de los estándares, de los rubros que contempla la SEGAIP y bajo los cuales nos dices si está el cumplimiento. Claro. Que son cumplimiento de la plataforma de transparencia, que tienen que ver con
reuniones ordinarias y extraordinarias que tienen que ver con el trabajo que se tiene también como parte del Comité de Transparencia, con la colaboración, integración y desarrollo de programas de protección de datos personales, que tiene que ver con la responsabilidad de publicar el tema de las nóminas, del trabajo, etcétera. Estoy en la página del Congreso del Estado, estoy dando clic en el rubro de transparencia y te da la posibilidad de consultar, digamos, algunos de los aspectos que tienen que ver con el trabajo legislativo. Entre ellos está justamente el trabajo en comisiones. De hecho, así lo plantea. Nos da, por supuesto, el marco legal, la normatividad, el aviso de privacidad, todo esto, y nos da la posibilidad de ver cómo se está trabajando en las comisiones. Claro. Pero es ahí, diputado, donde lamentablemente en actividad legislativa no está actualizada la información. Que es justo, entiendo, lo que ayer señalaba el licenciado José Mario de la Garza. No, él señaló que no existía. Que no había, no que no estaba actualizada. No, que no había. Mira, no, porque incluso llevó a cabo las evaluaciones previas. Y a lo mejor hay alguna que no esté actualizada. Hay algunos temas que se están llevando de algunas solicitudes de transparencia que efectivamente porque ayer son 5. El comunicado de Congreso Calificado decía que no habían podido realizar la última evaluación, las previas sí, la última no, porque la información no estaba actualizada. Es lo que nos decía el comunicado de Congreso Calificado. Yo nosotros hemos verificado, lo entendí distinto, pero está bien. Y de hecho, pues ya dijo que llevaba todo este tiempo evaluándolos, que incluso todavía el ejercicio pasado lo pudieron llevar a cabo, pero que este último no había habido condiciones porque no estaba la información actualizada. La hemos estado buscando y la hemos estado consultando, porque así como lo dices, no nos gusta quedarnos con los dichos, nos vamos a los hechos. La hemos estado consultando en la página del Congreso del Estado y efectivamente hay cosas que no están actualizadas, que no presentan una fecha reciente, aun y cuando ustedes sí han estado sesionando. Porque si nos fuéramos con lo que está en la página de internet, podríamos decir el Congreso no ha sesionado. Claro. Pero nosotros hemos dado cuenta en este espacio de que sí lo han hecho, pero que la información no está en la página. Más allá de Congreso Calificado, más allá de ciudadanos observando, hoy un ciudadano o ciudadana que tenga el interés de saber qué están haciendo y que consulte la página de internet del Congreso, se va a topar con este déficit de información, que como tú nos dices, sí está ahí, sí, pero no está actualizada. ¿Ha habido de manera reciente algún problema, alguna situación que los haya llevado a esta situación? No, hasta donde tenemos, aquí está el informe, por eso te digo, está el informe de la unidad de transparencia, que es la unidad encargada del área, donde se remitió. Y que quiero decir que está fechado septiembre 17. Así es, el día de ayer, y ahí está el resultado. Si lo quieres leer, los puntos que se tratan, que compagina precisamente con esta información de la SEGAI, que son pues los órganos autorizados para este tipo de acciones. La unidad de transparencia nos rinde un informe a todos los diputados, ahí lo manda a la presidenta del Congreso, y fíjate, no fue a raíz de lo que se comentó, precisamente es un tema, y a nosotros nos interesa como Congreso y nos interesa también como Movimiento Ciudadano. Ha sido uno de los temas que hemos pugnado, hemos escuchado las voces como el licenciado Lupillo, a ver de qué manera podemos mejorar, a ver de qué manera se puede hacer mejor las cosas, porque eso también, a eso llamo yo también a Congreso Calificado. Solamente nos encontramos al final, y lo he dicho, que puede ser un mecanismo que se puede mejorar, que se puede eficientar. Hay una propuesta por parte del Congreso del Estado para generar una evaluación del trabajo que están llevando a cabo ustedes y más que allá de los 27 diputados, incluso como estructura el Congreso del Estado. Sí, claro, nosotros estamos pidiendo siempre el cómo va cada comisión, desde la Junta de Coordinación Política, cómo vamos cada quien en el rendimiento, por qué se están retardando algunas comisiones. Hay un tema que, por ejemplo, en lo personal creo que es importante el que nosotros busquemos cómo mejorarlo, el tema de las consultas. Hay muchas iniciativas que por las restricciones de la ley o por las determinaciones de ley tienen que irse a consulta, que son con todos los temas de grupos prioritarios. Y eso retrasa mucho el proceso porque es un tema que cuesta, claro. Que es un tema también que mencionó ayer el licenciado de la Garza, que yo coincido. No tienen que ser, todas las iniciativas tienen que llevar ya de manera formal, porque no todas utilizan presupuesto, sí, la gran mayoría, hay que tener ese cuidado, claro. Y eso nos tiene que llevar a generar algún consenso en ese tema. Pero sí hay, y tú lo mencionaste también, algunas acciones que tienen que buscar eficientar
Uno, el tema de transparencia, donde sumemos todos, donde, por ejemplo, te digo, la primera es una invitación a los organismos interesados a que acudan a la unidad de transparencia y se verifiquen más, si gustas. Yo pido que se autorice al propio encargado de la transparencia que venga. Que venga y platique con nosotros, porque además, mira, estoy leyendo, hay una diferencia en los documentos que nos estás presentando. El primero, el de la SEGAIP, que sí es una evaluación del cumplimiento a las obligaciones de transparencia previstas en la Ley de Transparencia del Estado. Aquí sí tendría que ser justamente lo que evalúa Congreso Calificado, el trabajo en comisiones, las asistencias, iniciativas presentadas, etcétera. Y, por supuesto, parámetros que están ahí de manera permanente, como el presupuesto del Congreso del Estado, los sueldos, los gastos, las erogaciones. Esto es lo que evalúa la SEGAIP en este documento que nos estás dando, y donde dice que hay un nivel de cumplimiento al año de... Me parece que cita el 2024 o el 2025. Es un tema importante. Aquí. Pero el documento aquí fue la acción vinculante del 24 y la del 25, aquí está el resultado. Abajo, sí. La aprobación de la verificación, ¿sí?, que está aprobada por la totalidad del órgano de la propia SEGAIP, ¿sí? Aquí están los votos de cada quien, de un 93%. El mínimo que se le pide a los organismos obligados es el 90%. Sin embargo, diputado, hay una diferencia en el documento que me presentas por parte de la unidad de transparencia, porque la unidad de transparencia lo que está respondiendo no es el cumplimiento de las disposiciones, sino está dando un reporte sobre atención de solicitudes de información recibidas por medio de las diversas plataformas de transparencia y correo electrónico, atención a los recursos de revisión interpuestos por ciudadanas y ciudadanos que consideraron no conforme con las respuestas emitidas y los parámetros de evaluación y cumplimiento de las obligaciones de transparencia. Es decir, en realidad, el detalle de lo que pide. Lo que aquí está reportando y checando el documento que me estás presentando y que te agradezco mucho que nos hayas compartido, lo que está diciendo es cuántas solicitudes de información recibió, cuántas respondió, cuántos recursos de revisión tuvo y cuántos respondió. Así es que eso y es la lo que evaluación obliga. que le da SEGAIP sobre el cumplimiento, pero no reporta de manera específica lo que debería de estar informando, digamos, no sé si sea la expresión correcta, de oficio, pues. Lo que sí dice el documento de la SEGAIP, acá no lo está reportando aquí tiene, mira, en la unidad de transparencia. Uno de los puntos que viene en el artículo 84 es lo que aquí se menciona como tablas de aplicabilidad interna, que son lo que tiene que cumplir el Congreso. Es esto lo que está... Pero digamos, de manera desglosada y en la última actualización, eso no lo reporta. Y creo que ahí hay la diferencia de lo está que la está información, actualizado pero en la página. hay que, en algún momento también hay que cuidar pues la personalidad de los ciudadanos que pues que hacen estas solicitudes. La información ahí está. O sea, eso lo es entiendo. lo que habría y qué bueno que el Congreso esté hacer. respondiendo a las solicitudes de información, pero algo que hemos manifestado insistentemente en este espacio es que la transparencia tiene que ser tan clara que no tenga que preguntarse. Es decir, que cualquier ciudadano o ciudadana interesado, insisto, en el trabajo que tú, que las comisiones de las que formas parte, que el resto de tus compañeros está llevando a cabo, pueda meterse fácilmente a la página del Congreso del Estado, que es la herramienta más fácil y que además, por cierto, es un instrumento que a los ciudadanos nos costó que se desarrollara, que se le dé mantenimiento, que se le dé actualización, nos cuesta a los ciudadanos, que nos pudiéramos meter y encontrar ahí la información de manera clara, sin necesidad de presentar solicitudes específicas de información, que estuviera tan al alcance de la mano que no tuviéramos que estarla solicitando. Y hoy creo que es donde hay esta diferencia entre lo que reporta la unidad, que dice si hemos respondido a todas y si tenemos ahí la información, a lo que estamos avalado viendo, por la SEGAIP. De hecho, o sea, en la página de Internet. Se está cumpliendo lo que por ley se debe cumplir de parte del Congreso. Eso es importante decirlo, pues no estamos faltando como sujetos obligados a lo que nos pide la ley. A lo mejor hay algunos casos específicos que cada quien quiere enterarse, buscar. Probablemente nos encontremos en ese caso que a lo mejor no ubicaran de manera inmediata la información, pero a ver, es una determinación, incluso te comento algunos de los temas que queremos nosotros ir generando también como propuestas. Revisa también la plataforma estatal de transparencia, ahí debes encontrar todo también, porque somos nosotros obligados, revísalo, ¿verdad? Sí. Es importante
decirte que debemos, sin duda, en el momento actual que nos encontramos ante la inminente desaparición de la SEGAIP, bueno, pues ahí tendremos que entrarle y ahí precisamente caben las inquietudes, las propuestas de organismos que válidamente están interesados en la transparencia, pero diría yo, no solamente desde la oposición, sino desde la propuesta. Creo que es momento de hacerlo, pues es momento, está la oportunidad y creo que todos podemos sumar a que este tema no desaparezca, a que este tema no se haga a un lado como se ha intentado ya en los últimos años. Ahora, hay parámetros que sí están actualizados y otros que no. Por ejemplo, el tema de las actas sí está actualizado. El tema de las minutas sí está actualizado. Me llama la atención porque, insisto, hay otros que no. ¿Bajo qué criterios se les da prioridad? ¿A cuáles sí y cuáles no? No, mira, hay un tema, y hay que decirlo con claridad, por ejemplo, que puede ser que haga mucho ruido, el tema financiero, los gastos, etcétera, que no está actualizado. Y no es de ninguna manera el decir no se tiene que realizar, pero está bajo otro parámetro porque eso implica la aplicación de un recurso que se tiene que presupuestar, se tiene que aplicar al momento que te llega y que ahí es donde a veces sí hay un retraso en esa parte, eso te lo reconozco, pero tiene que aparecer. O sea, ¿por qué? Porque el presupuesto se ejerce de acuerdo a las administraciones que van llegando al Congreso y que se tiene que programar. Es un gasto programado, entonces ese sí, pues se sube en un contexto no al parejo de cómo se va ejerciendo. Esa es una realidad que eso, pues son de las cosas que hay que buscar un mecanismo que eficiente esa parte. Pero tampoco y de ninguna manera, yo te lo digo de manera muy respetuosa, tanto para ciudadanos observando como para Congreso calificado, pues vamos a aceptar que califiquen a este Congreso como total falta de transparencia. Aquí están los resultados, estos documentos son tuyos, está la invitación para que a través tuyo o venga aquí el encargado de la transparencia y te explique exactamente lo que se está haciendo, el proyecto. Te tomo la palabra, porque constantemente estamos revisando también como medio de comunicación, obviamente con fines informativos, la página de Congreso, y a nosotros también nos ha llamado la atención eso, como el desfase en la actualización que se ha vivido de manera reciente. Yo por eso te preguntaba, ¿ha habido algún cambio? ¿Ha habido alguna situación? Sí ha habido cambios en positivo, sí ha habido cambios en positivo porque estamos empeñados, porque así debe ser. O sea, no es algo que ayer lo mencionó bien y lo acepto con el licenciado de la Garza, que es parte de nuestra chamba, es parte de nuestras obligaciones como legisladores, el dar a conocer todo lo que se hace dentro del propio Congreso. Por eso insisto, creo que la suma de esas capacidades, esas propuestas, pues van a ayudar mucho al propio Congreso y van a ayudar sobre todo a darle credibilidad al Congreso ante la ciudadanía, porque pues con ese tipo de cuestionamientos, pues obviamente pues nadie cree en los propios legisladores, ¿no? Entonces creo que es algo que tenemos que buscar mejorar, pero sin embargo aquí está la verdad, una parte importante de lo que muchas veces se duda allá afuera, o sea, de que se están rindiendo cuentas. Ahora, finalmente, bajo esta premisa de que tú ya tocabas y que es un tema delicado, efectivamente, pues viene la desaparición de la Comisión Estatal de Garantía y Acceso a la Información Pública. Ante esta situación, ¿cuál va a ser el mecanismo, el organismo o el garante que el Congreso del Estado va a tener para que se cumpla con la transparencia? Porque hoy están ustedes, diputado, Marco Gama, pero en 2 años más van a llegar nuevos legisladores que no sabemos si lleguen con compromiso de transparencia o no, y que ya no van a tener este organismo que va a estar verificando y que les va a poder dar garante de si están haciendo o no lo que corresponde. ¿Cómo le van a hacer en el Congreso del Estado para dejar esta garantía de transparencia? Mira, se tienen que hacer planteamientos muy, muy claros, muy definidos, pensando en San Luis Potosí, ¿verdad? De acuerdo a cómo queden a nivel nacional, pero en San Luis por lo menos hemos escuchado pues disposición por parte del propio Ejecutivo, que es a lo mejor ahorita quien asume o jala la estructura de la propia SEGAIP, y dentro del Congreso hacer modificaciones tangibles pues para que esto permanezca y permanezca pues a lo mejor con la participación de ciudadanos, puede ser algo importante, algo innovador,
para que haya la claridad, porque no puede ser juez y parte, no puede quedar un organismo Sí, claro. como fiscalizador o de transparencia dentro del propio gobierno. O sea, eso nos queda perfectamente claro y es parte de lo que tenemos que buscar, que haya o participación ciudadana o la forma en cómo esto quede precisamente como se estaba manejando de manera autónoma, ¿sí? Que todavía es posible si hay disposición del propio Estado, que se involucren, no sé si la universidad, porque también ahí es otro tema que hay que tocar, importante, que Claro. luego si quieres tocamos ese tema, pero sí centros de estudio especializado, etcétera, que puedan dar opinión. Creo que San Luis lo merece, creo que lo tenemos que hacer nosotros. Como lo fue en sus orígenes la SEGAIT, Sin duda. que era una colaboración ciudadana. Sin duda, como lo fue el CEPAC también, ¿verdad? Y ahora Claro. lo que estamos viendo. Creo que hay mucho por hacer, que no es ir hacia atrás o no es tampoco la herencia maldita, sino son cosas rescatables que pueden venir a mejorar el escenario político actual. Creo que, y sobre todo de respeto, yo he insistido mucho dentro de la propia Junta de Coordinación Política que no debemos dejar pues que se pierda la confianza o se pierda la calidad política de un Congreso como tal ante la ciudadanía por este tipo de situaciones, por las dudas, por la incertidumbre que se genera. Siempre es claro, o es mejor hablar perfectamente claro y transparente. Yo recuerdo Claro. Hace 25 años que fui diputado local, quería conocer el salario que ganábamos en aquel entonces, no me Generaste un escándalo, sí, lo me recuerdo crucificaban. Pero creo que eso ayudó después a que pues, ya se sepa cuánto se gana. No hay nada malo pues en que obtengas un salario, y mucho menos cuando lo dices. Hay otras cosas que no se califican, no se reconocen. Yo siempre he dicho que está la parte parlamentaria, por supuesto, la legislativa, que es la obligada, y está la del ser humano, la de la persona que somos cada uno de nosotros, que también, si cada quien ponemos nuestro granito de arena en solucionar algún problema en materia de salud, en materia de educativa, etcétera, que se acerca mucha gente a pedir apoyo. Yo estoy presidiendo la Comisión de Derechos Humanos y a cada momento recibimos gente que necesita ayuda, que tiene problemas con las autoridades o que trae problemas de salud mental que requieren atención, y que eso no lo hace un diputado, no es su obligación. Así es, no es su trabajo. No es su trabajo formalmente, pero sí es tu obligación moral, humana, pues eres a final de cuentas electo por las y los ciudadanos que merecen también tu atención, y eso es un poquito lo que hay que dar a conocer también, lo que también hay que calificar, porque también se necesita allá afuera. La gente allá no distingue. Oye, diputado, pero es que yo insisto, o sea, a estas alturas ya tantas legislaturas, alguna debería de haber creado un mecanismo de autoevaluación. O incluso de evaluación a través de la valoración ciudadana. O sea, me parece que ya a estas alturas tendríamos que haber generado, porque los escucho cada legislatura decirme esto de, no, pero Congreso calificado, no, pero es que esa es la opinión de alguien. Cada vez que alguien vierte una crítica en contra del Congreso del Estado, es que esa es la opinión de una persona, es que es la opinión de una organización, etcétera. Pero no veo que ustedes estén trabajando en generar este mecanismo de evaluación que les permita tener la garantía de que sea objetivo, de que realmente le esté dando a ustedes indicadores de mejora, de crecimiento, etcétera. ¿No está todavía en la mesa una propuesta en este sentido? Bueno, lo que no hay que decirlo con claridad, pues es tampoco disposición de ambas instituciones. Yo, en lo personal, pues yo les he dicho a ver cómo mejoramos. A ver, me interesa desde el Movimiento Ciudadano cómo todos esos cuestionamientos que se hacen en materia de transparencia, cómo desde el partido podemos satisfacer Claro. un entorno general, pues, digo, no vas a satisfacer tampoco las peticiones que hiciera Lupillo, por ejemplo, personales, o a ver, digo, hay cosas que tienen que ser, pues, puestas en una tesitura general para que todo el mundo lo conozca y lo sepa, y que es obligación, pues, de las instituciones hacerlo. Sencillo, diputado. A ver, hay legisladores, tú estás en varias comisiones, Claro. en varias comisiones del Congreso del Estado, hay diputados que están en una. Y que aún así, cuando revisamos sus asistencias a esa comisión, pues resulta que ni van.
Bueno, pues ahí es responsabilidad Incluso, de cada uno. no, yo entiendo que es responsabilidad de cada uno, pero incluso institucionalmente no tendría que quedar esto solventado dentro del Congreso del Estado de, a ver, tenemos que estar en tantas comisiones y somos 27, ¿cómo nos repartimos para que no sea uno el que esté en todas y otro el que nunca figure, sino que podamos estar repartidos, para que podamos ver quién sí está trabajando y quién no está trabajando, porque al final de cuentas están cobrando lo mismo. Claro. Al final de claro. cuentas asumen la misma responsabilidad ante los ciudadanos, pero no todos están trabajando de la misma manera. No, mira, es otro de los temas que hay pendientes es precisamente modificación a la ley orgánica del propio Congreso, a los reglamentos, donde tiene que pues buscar perfeccionarse porque sí hay que perfeccionar muchos de los temas, hay que hablar con claridad, por ejemplo, de pues todo el trabajo que se hace a partir de la participación del propio equipo técnico, de los asesores y todo, que tiene también que actualizarse, que tiene que tener parámetros pues de mayor nivel, pues porque lo exigen los temas. Hay que actualizarlos también, hay que hablar ahora de la inteligencia artificial, de fondo en el tema de medio ambiente, etcétera. Todo eso es necesario irlo Y sin embargo actualizando. seguimos rezagados en temas como la movilidad, ¿no? Que Sí, también así está ahí es, pendiente del así Congreso es, del Estado. así Oye, es. finalmente es que ya se nos acabó el tiempo hace ratote, pero me he quedado platicando contigo Sale. y finalmente te quiero preguntar una cosa, ya muy en lo personal. A ver, dime una cosa, Sí. tú citabas aquella legislatura de hace 25 años. Te voy a decir una cosa, yo me acuerdo perfectamente de quienes integraban esa legislatura Sí, con claro. nombre y apellido, porque eran personajes que figuraban, que aportaban, es. que levantaban la mano, que luchaban por estar. Así es. Dime una cosa, de aquella legislatura a esta, sin ánimo de ofender, simplemente siendo objetivos, Claro. ¿cuál es la diferencia que tú percibes? Las mayorías impositivas, pues, digo, allá había un poco más de equilibrio en las propias fuerzas políticas. Simplemente el PAN tenía 10 legisladores en aquel tiempo, pues sí cuentan las mayorías sin duda, o sea, sí, eso es parte importante, que no se ha logrado transmitir de manera adecuada en la ciudadanía a la hora de decidir, de votar, pues, porque es importante los contrapesos, y los contrapesos lo hacen los números en el Congreso. Por más que yo me pueda expresar, pueda decir ya una propuesta, no tengo los números. Pero Juan Ramiro, Eduardo Martínez Benavente, Oscar Vera, en aquella legislatura eran garbanzos de libra y daban debate. Bueno, el debate se da, pero lo importante no es el debate, es a final de cuentas lograr que se modifique o se atienda o se resuelva la propuesta, ¿verdad? Ese es un tema bien importante. Digo que lo vas aprendiendo en los años, pues sí podemos debatir, podemos ser contestatarios, por supuesto, y que en los temas neurálgicos pues lo somos y tenemos que estar ahí. Sin embargo, hay que buscar de qué manera, por ejemplo, una propuesta muy importante para las y los potosinos, el Sistema Estatal de Cuidados. Yo presenté la iniciativa y quiero que se logre. Tengo que buscar el consenso, tengo que buscar la opinión de todos, tengo que buscar sensibilizar, ¿sí?, a los propios legisladores, al propio Ejecutivo, para que se dé una modificación de ese nivel que se necesita y hay que hacerlo. Y eso no me va a impedir de ninguna manera que si el día de mañana que venga el presupuesto, etcétera, no aparece algo para el sistema de cuidados o no se orienta adecuadamente. Por ejemplo, un tema que yo he cuestionado en materia de desarrollo social. Estamos mal en San Luis, o sea, no, los gobiernos ni municipales ni estatal, desde mi punto de vista, invierten en lo más importante para un municipio, para un estado y para un país, que es su gente. Las despensas, no son inversión en la gente. Claro. Hay cosas y más no de resuelven fondo. problemas de fondo que nos decían justo al Así es. inicio del ciclo escolar cuando fueron a repartir mochilas. Nos decía la gente, oye, ni siquiera son los útiles que los niños necesitan. Nos están Exacto. dando cuadernos oficiales y los niños necesitaban otro formato porque están en primaria. Y decían, pues nada más vienen a darnos la mochilita con el logo, pero en realidad no vienen ni siquiera a atender el problema de acceso a la educación. Bueno, diputado, tenemos Muy muchos bien, temas en la claro. agenda que seguir platicando. Yo sí te quiero dejar esta tarea porque
porque, insisto, no es lo que digan las organizaciones de la sociedad civil, es lo que nosotros hemos podido constatar de cómo pues hay cosas que se están quedando rezagadas y sin actualizar dentro del mecanismo de comunicación que tienen ustedes, el propio, el que les pertenece, que es la página del Congreso del Estado. Pero además yo quiero reiterar la invitación, que nos usen como medio de comunicación. Tú dime, ¿cuándo traigo aquí el encargado de transparencia? El martes quedamos, tenemos espacio el martes, estoy ya consultando al productor, el martes quedamos. Próximo martes a todas las voces. Órale. Ahorita ponemos de acuerdo la hora, pero ya quedamos que el martes aquí lo tenemos y que nos explique puntualmente. Incluso podemos proyectar para que la gente pueda estar dando seguimiento desde su computadora a la página de internet y ver dónde están los rubros, y también que nos dé incluso pues las fechas de actualización, que nos diga cada cuándo se están actualizando, cómo tendría que estar actualizado para que también nosotros podamos saberlo. Te agradezco mucho, diputado. No, hombre, muchas gracias. Aquí estamos a tus órdenes siempre, con mucho gusto. Hoy te voy a decir una cosa, me acuerdo perfecto también las iniciativas que se aprobaron y que se hicieron ley y que todavía están vigentes de aquella legislatura de hace 25 años. Sí. Y las transiciones que se dieron, la creación de la Auditoría Superior del Estado, tantas cosas que estuvieron en aquel entonces. Ahí es otro tema bien importante, los cambios que hicieron al ahora Instituto de Fiscalización, que genera ese tipo de actitudes del encargado. Por ejemplo, lo que mencionó con la universidad, ¿sí? O sea, no es su papel. No es su papel así, tal cual. Lo que mencionó del propio diputado y que nosotros como Congreso estamos obligados a pagar una sanción, está mal, O sea, mal. Yo lo reclamé fuerte allá adentro porque esos cambios se hicieron a raíz de lo que pasó con la famosa ecuación corrupta y que era, según eso, para quitarles poder el sesgo político que pudiera existir ahí a los diputados, pero lo dejaron todo acá y acá está totalmente vinculado. Tenemos que seguir platicando. Gracias, diputado. Muy buenos días. Marco Gama conversando con nosotros. Vamos a hacer una pausa y enseguida regresamos con más.